Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas a todos. Buenas y lluviosas tardes en muchos sitios. Lluviosas y ventosas, madre mía. Aquí donde estoy parece que va a salir volando el árbol. ¿Qué tal? Espero que estéis todos muy bien, que hayáis tenido muy buen fin de semana y bueno, iba a decir, espero que hayáis tenido tiempo de practicar, pero eso ya lo he visto que habéis tenido tiempo de practicar porque, bueno, pues me habéis estado escribiendo, me habéis estado comentando y muy bien, veo que muy bien en general. Y bueno, también como siempre deciros que tengo mails pendientes, ¿vale? Un poquito de paciencia simplemente porque además el viernes por la tarde ya tuve que salir. Y entonces pues tengo los mails pendientes desde el viernes por la tarde, sábado, domingo. Vale, entonces que no os preocupéis que os iré comentando, viendo, bueno, pues las prácticas, las dudas que me habéis ido comentando respecto al tema de la luz. Y nada, pues entre mañana yo creo que ya os habré contestado a todos y no, como siempre os digo, que no os preocupéis que contesto siempre, solo un poquito de paciencia, ¿vale? Bueno, no, este es el mes pasado. Perdón, a ver si me pasa la diapo. Ya estoy hoy, estoy con los calendarios. Ay, esa es, vale. Pues nada, llevamos a la clase 3. Nada, la clase 3 de manejo de cámara. Y bueno, pues esta semana son, como veis, vamos a tener la clase 3, tema 3, manejo de cámara 1, y el miércoles manejo de cámara 2. Estas dos clases sí que están relacionadas. Entonces, para ver la del miércoles, que muchas veces me preguntáis, oye, ¿puedo ver esta clase antes de haber visto la anterior grabada y tal? En este caso sí es conveniente, ¿no? Ver primero esta y luego la del miércoles, pero bueno, no hay problema, porque luego será sobre todo la clase 7, en la que eso, ya aplicaremos también todo lo que vamos a ver esta semana. Pero lo que quiero decir, y os he comentado mucho por teléfono, que bueno, que estas dos clases son las clases más técnicas, y como digo siempre, no me gusta decir que son difíciles porque todo es cuestión de práctica, todo es cuestión de práctica y de darle caña, básicamente. Pero bueno, pues ahora es el momento en el que sí, empezamos con las cuestiones más técnicas de fotografía. ¿Vale? Vamos a ver el triángulo de la exposición, vamos a ver la distancia focal, vamos a ver el enfoque, y bueno, pues y cómo todo eso se mide, cómo encontrarlo en nuestra cámara, ¿no? Así que pues nada, vamos a empezar. Esto igual, lo que ya os comentaba en la clase 1. Vais a poder practicarlo y poder verlo independientemente del equipo que tengáis, de la cámara que tengáis. Que sé que muchos me decís, mira María, es que ahora mismo estoy solo con el móvil, no sé si me compraré una cámara o no, porque ¿vale? Posiblemente me compre una cámara o no, porque, bueno, pues yo tengo que hacer mi producto para redes sociales, entonces va a ser todo con el móvil. Bueno, esto es aplicable a todas las cámaras, ¿vale? Es la base de bueno, pues lo de cómo entra la luz en la cámara y la base en cualquier cámara, ¿no? Y la base lo digo en cuanto a la distancia focal y el enfoque, por la base de lo que tenemos que tener en cuenta para cualquier tipo de fotografía, ¿no? Y para cualquier tipo de equipo que tengamos. Vale, pues nada, vamos al lío. Vamos al lío, chicos y chicas. Bueno, pues vamos a empezar por la exposición. Os voy a contar lo que es la exposición. Habéis visto, como decía, clase 2 hemos visto la luz, ¿no? La luz y la iluminación, fundamental. Primero, fijarnos en la fuente de luz que tenemos, incluso si, aunque no tengamos la cámara en la mano, pero ya empezar a conocer y reconocer esa luz, y cómo podemos aprovecharla o mejorarla para nuestras fotografías, ¿vale? Pues ahora vamos a ver cómo esa luz entra en la cámara, y eso es lo que se llama exposición, ¿vale? La idea de que la luz que entra en la cámara para que la fotografía tenga una luz adecuada, eso es la exposición. Es decir, exponer es controlar la cantidad de luz que entra en nuestra cámara e incide sobre el sensor, ¿vale? El sensor es lo que va a formar nuestra fotografía, entonces la luz que va a incidir sobre ese sensor debe ser la adecuada para que tengamos una buena exposición, ¿no? Entonces, ahora ya empezamos a usar las palabras técnicas, ¿vale? A todos nos ha pasado, ¿vale? Esto nos ha pasado a todos hemos visto fotografías que están oscuras, con poca luz, casi negras o incluso totalmente negras, ¿no? Y por otro lado, hemos hecho fotografías que hemos visto que se nos estaban quedando completamente blancas, ¿no? O quemadas, que se dice también en el argot, con mucha luz, ¿no? O, como os digo, incluso a veces completamente blancas o totalmente blancas, ¿no? Pues como digo, la forma técnica de nombrar a esto es subexposición o sobreexposición, ¿vale? Decimos que la fotografía se ha quedado subexpuesta cuando en la cámara no ha entrado suficiente luz y la foto se nos queda oscura. Y es una sobreexposición cuando a la cámara le entra mucha luz y la foto se nos queda pues
clara, ¿no? Lo que buscamos, evidentemente, es que la foto esté correctamente expuesta. Eso significa que tiene la cantidad de luz apropiada para representar lo que queremos fotografiar. Vale. ¿Cómo controlamos la exposición? Pues con, que es posible que lo hayáis oído nombrar, con el famoso triángulo de la exposición. ¿Por qué triángulo de la exposición? Pues porque son 3 parámetros. Son 3 parámetros los que usan las cámaras para regular la cantidad de luz que entra. ¿Vale? Y como os digo, esto todas las cámaras, ¿vale? El móvil también. Y todas las cámaras en manual, en automático, en todos los modos que tienen. ¿Qué pasa? Que en los modos automáticos la cámara los está controlando ella sola y en algunas cámaras incluso puede que no se puedan cambiar. ¿Vale? No solo son completamente automáticos, sino que la cámara los cambie, sino que en algunos puede que incluso estos parámetros sean fijos y no los podamos cambiar. ¿Vale? Y luego podemos tener una cámara que tenga modo manual en los que los vamos a poder controlar los 3 nosotros. ¿Vale? ¿Cuáles son estos 3 parámetros? Pues son la apertura del diafragma, la velocidad de obturación, que también se le llama tiempo de exposición, como su propio nombre indica, acabamos de decir lo que es la exposición, ¿no? Pues tiempo de exposición, y la famosa sensibilidad ISO, ¿vale? Que eso es posible que también lo hayáis visto. ¿Vale? Es necesario lo que vamos a hacer en esta clase, ¿vale? Esta clase lo que vamos a dedicarla es explicar lo que es cada uno de estos conceptos, ¿vale? Para poder empezar a conocer nuestras cámaras y saber qué tenemos que buscar cuando estamos, pues eso, navegando por su menú y empezamos y estamos accionando sus botones, ¿no? Porque muchas veces, pues cuando estamos manejando las cámaras, pues vemos tantas opciones, vemos tanto que decimos, es que no sé por dónde tengo que ir, no sé qué es esto, no sé qué es lo otro, ¿vale? Pues lo primero es saber lo que es esto, ¿vale? Porque entonces nos va a resultar mucho más fácil pues, movernos por ese menú, porque entonces ya empezamos a saber lo que estamos buscando. Porque teniendo esta base clara, podemos manejar cualquier cámara. Cualquier cámara, como os digo, porque saber lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, como os digo, lo primero que voy a hacer, porque luego seguro que me lo vais a empezar a preguntar, y entonces, ¿qué parámetro y qué valor elijo en las fotos, Marian? Vale, lo vamos a ver, por supuesto, ¿vale? Lo vamos a ver más adelante, pero ahora mismo lo que me interesa es sobre todo que quede claro lo que es cada uno de estos parámetros, ¿vale? Cómo hace que la luz entre en la cámara, y saber localizarlos en nuestras cámaras, ¿vale? Cada uno en nuestro equipo. Como os digo, los efectos de cada una de estos parámetros en las fotografías, que evidentemente los tienen, ¿vale? Y es distinto de si tenemos una apertura del diafragma o tenemos otra, lo vamos a ver también, ¿vale? Pero más adelante. Pero como os digo, no me sirve de nada deciros el efecto que puede tener en una fotografía la apertura del diafragma si primero no sabemos lo que es la apertura del diafragma y no sabemos localizarlo en nuestra cámara, ¿vale? Entonces, por eso os digo que primero vamos a esta parte, ¿vale? Vale, pues empecemos por la apertura del diafragma, precisamente. Vale. El diafragma es un dispositivo que está en el objetivo, ¿vale? En el lente. Se suele hacer un símil con el iris del ojo humano, ¿vale? Ese dibujo que os pongo ahí, esas palas serían el iris y el agujerito del centro sería la pupila de nuestro ojo. Sabéis que el iris, la parte coloreada de nuestro ojo, es lo que abre y cierra la pupila, el agujerito del centro que puede ser más o menos grande, ¿vale? Entonces sabéis que la pupila se hace más grande cuando tenemos poca luz para que a nuestro ojo le entre más luz, y si salimos al exterior y hace un día de esto soleado, pues nuestra pupila se cierra, ¿vale? Y se hace más pequeña para que no nos deslumbre la luz. Pues la idea es exactamente la misma, ¿vale? De diafragma más abierto, más luz; diafragma más cerrado, menos luz. De hecho, se dice que, pues eso, que el diafragma es el iris, ¿no? del objetivo. ¿Cómo hace para hacer que ese agujero, porque eso es lo que es, un agujero por el que entra más o menos luz, para que sea más o menos grande? Pues su forma es así, con unas palas, ¿vale? Es un dispositivo mecánico que tiene unas palas que se abren y se cierran y regulan ese tamaño, ¿vale? Entonces, pues evidentemente, cuanto más abierto está, más luz va a entrar a nuestra cámara, más luz va a entrar al sensor, y cuanto más pequeño sea ese agujero, pues menos luz dejamos pasar. Vale, ahora viene cómo se mide la apertura del diafragma, ¿vale? Ahora empezamos con los números, ¿vale? Así se mide la apertura del diafragma, con los números F, ¿vale? Lo que se llama números F, que lo habréis visto también seguramente muchas veces, habéis visto algún tutorial, habéis visto vuestra cámara, los números F. Los podéis ver representados así, como los he puesto yo aquí, ¿vale? F minúscula barra
y a continuación el número, o también como F mayúscula. ¿Vale? En la mayoría de las cámaras, de hecho, pondrá F mayúscula y a continuación el número. ¿Vale? Pero en muchísimos textos y en muchísimos sitios lo vais a ver ahí como F minúscula barra. Ahí eso es la apertura del diafragma. Bueno, cada uno de estos números que os pongo aquí es lo que se llama un paso. ¿Vale? Es como se habla en el argot fotográfico, se dice un paso de diafragma. ¿Vale? Cómo medimos la luz los fotógrafos es en pasos, ¿vale? No lo medimos en vatios, no lo pedimos lo medimos en pasos, ¿no? Entonces, cuando queremos que entre más o menos luz en nuestra cámara, lo que hacemos es abrir o cerrar un paso de diafragma o subir o bajar, ¿vale? Se puede decir abrir o cerrar, subir o bajar. Lo que os he puesto aquí sería lo que es la lista de pasos completos del diafragma, ¿vale? Desde donde F1.4 sería lo más abierto que puede estar y F32 lo más cerrado que puede estar, ¿vale? Y en el medio la lista de pasos intermedios. Esto, como seguro que muchos ahora es posible que estéis ya con la cámara en la mano, yo os recomiendo que no estéis con la cámara en la mano en estas clases, sino que veáis la clase, ¿vale? Y luego con la grabación podéis hacer pausa de donde sea y ya empezar a buscar las cosas en la cámara, ¿vale? Pero como seguro que muchos estáis ya diciendo, oye, pues mi objetivo no llega hasta F1.4, María, vale. Esto, como os digo, la lista de pasos completos. Esto es lo máximo que puede tener un objetivo, pero dependiendo muchísimo de la cámara que tengamos, tendrá todos estos pasos o no. De hecho, en la mayoría de los casos no vais a tener todos estos pasos, ¿vale? Puede que tengáis una reflex con un objetivo que veis que lo máximo que se hable hasta es F4, no, y ya está, no abre más. O lo máximo que cierra es hasta F16 y ya no llega a F22, ¿vale? Como os digo, esto va a depender muchísimo del objetivo que tengáis. Y, por ejemplo, esto reflex o sin espejo, pues dependiendo mucho del objetivo, por ahí andará el rango. Como os digo, F2.8, F22 o F5.6, F16, ¿vale? Depende mucho. Si tenéis cámara bridge, que os permite cambiar la apertura del diafragma, el rango de pasos que os va a permitir es mucho menor. ¿Vale? Entonces, como os digo, muchísimas opciones de pasos, menos opciones de paso. De hecho, la mayoría de cámaras bridge vais a ver que a lo mejor os permite F4, F8 y poco más, ¿vale? Que son dos pasos, de F4 a F5.6, F8 y no os va a permitir cerrar más o abrir más. Y en los móviles, ¿vale? Móviles y celulares, en la mayoría de los modelos no se puede cambiar. Los móviles tienen la apertura de diafragma fija. Entonces, tienen el dispositivo, tienen el diafragma, pero por su construcción, precisamente la ventaja del móvil es que sea tan pequeño, pues es muy difícil hacer un diafragma con sus palas tan pequeño y que sea funcional, ¿no? Hay algunos móviles que sí que tienen un paso, ¿vale? Algunos Samsung, si no me equivoco, hasta la fecha, por lo que he podido ver, Samsung, ¿vale? El Samsung 10 y algún Samsung posterior que permite, que a lo mejor vais a ver que sí que os permite cambiar un me parece que es 1.8 a F2.3, ¿vale? Pero en la mayoría de los móviles no volváis locos porque la apertura del diafragma es fija. Nuestros móviles tienen diafragma, exactamente igual, agujerito por el que entra la luz, pero es fija, ¿vale? Sí, Paola, eso lo veremos en la clase de móvil, ¿vale? Paola me comenta que en su móvil Xiaomi tiene una opción que ahí permite cambiar varias configuraciones. El diafragma sigue siendo fijo, ¿vale? Dependiendo de la aplicación que se esté usando para manejar la cámara del móvil, te permite simular esto, ¿vale? Pero lo que es el dispositivo mecánico no se mueve. Eso lo veremos, no te preocupes que lo veremos en la clase de móvil, ¿vale? Lo explicaremos un poquito más. El Andy, el Samsung Note 10, ¿no? Sí, sé que hay algunos que sí que permiten, pero lo dicho, luego los móviles dependiendo de la aplicación, bueno, pues ya hacen muchísimas, sí que nos permiten opciones que van a simular, como os digo, el efecto, ¿vale? Que no, como os digo, el efecto que tiene la apertura del diafragma no la vamos a ver hoy, pero la vamos a ver la semana que viene. Evidentemente lo que queremos es simular el efecto, ¿no? Pero lo que es, como os digo, el dispositivo mecánico es fijo, ¿vale? Vale, esto es la lista de pasos completos, como os digo. Y bueno, pues en los pasos completos lo que hay que... este sería un esquema, ¿no? Más o menos de cómo se va cerrando o abriendo el diafragma conforme vamos aumentando o cerrando pasos, ¿no? Entonces, lo que es importante saber es que cada paso de esto que os estoy comentando, cada paso que subimos o que bajamos, implica que a la cámara le está entrando
el doble o la mitad de luz, ¿vale? Yo tengo mi fuente de luz, ¿vale? Tengo mi fuente de luz, como bien sabemos, ¿vale? Ya he visto su dirección, he visto su calidad, he visto su intensidad, más o menos he visto mi fuente de luz, ¿no? Esa fuente de luz no cambia, pero si yo paso de f2,8 a f4, a mi cámara le estaría entrando el doble de luz. Y si, por ejemplo, estoy en un f16 y lo cambio mi diafragma a un f11, significaría que a mi cámara le está entrando el doble de luz, ¿vale? O sea que de un paso a otro mitad o doble de luz, ¿vale? Esos son los... Por eso es importante el tema de los pasos completos. Estos son los pasos completos. Y luego, cuando os pongáis a cambiar el diafragma en vuestra casa, en vuestra casa, en vuestra cámara, bueno, sí, en vuestra casa, como en vuestra cámara, vais a ver cómo tenéis pasos intermedios entre estos. Yo, en la mayoría de los casos, durante el curso y en general, casi siempre prefiero hablar en pasos completos para que se entienda bien. Pero gracias a la tecnología digital, de las cámaras digitales, es posible ajustar incluso esa apertura del diafragma de forma muchísimo más fina y tener tercios de paso, ¿vale? Entonces vais a ver que cuando os ponéis a cambiar el diafragma, pues eso, si yo estoy en f2,8, pues la cámara no va a ir directamente a f4, sino que va a pasar de f2,8 por f3,2, f3,5 y luego ya f4, porque son tercios de paso. Esto nos permite hacer un ajuste más fino todavía de la exposición, de la cantidad de luz que le entra a la cámara. En la mayoría de las cámaras, reflex, en espejos en los móviles, cuando se puede entrar en el modo Pro y se puede ver, bueno, en este, como os digo, en modo Pro, el diafragma no cambiaría, que os lo acabo de explicar. Por ejemplo, ahora cuando veamos la velocidad o la ISO, va a estar también entre los tercios, ¿no? Por defecto, suele venir configurada para que se pueda cambiar en tercios de paso, ¿vale? Si tenéis una cámara que veis que os cambia en pasos completos, habitualmente pues a través del menú se puede configurar, ¿eh? Hay incluso algunas cámaras que permiten mitad de paso, ¿eh? Se puede cambiar, pues eso, mitad de paso, paso completo o tercio de paso. Yo, desde luego, os recomiendo que o paso completo o tercio de paso, que es porque a mí pensar a mitad me volvería loca, ¿no? Y si de tercio a tercio, ¿cuánta luz más entra? Te entra un tercio de paso. Es que sé que es redundante, pero ponte que yo tengo una de f2,8 a f4, es que solo necesito un poquito más de luz. A lo mejor solo necesito un poquito más de luz, entonces el doble de luz es mucho, pues entonces a lo mejor de f2,8 en vez de f4 paso a f3,2. Pero, como te digo, eso lo iremos pillando conforme vayamos, bueno, pues manejando más la exposición, ¿no? Ahora mismo, sobre todo, me interesa eso, que penséis en pasos completos, ¿por qué? Y saber que están los tercios para ayudarnos, ¿no? A tener ese ajuste más fino de la exposición. Pero sobre todo pensar en pasos completos porque nos va a ayudar mucho mejor a entender cómo manejar los 3 parámetros para controlar la luz de nuestra cámara, ¿no? Por eso, porque es doble o mitad de luz, ¿no? Y de esa forma es más fácil empezar a entenderlo. ¿Vale? Andrés, la mitad de 8 a 11, sí, así es, sí, de F8 a F11 a la cámara le está entrando la mitad de luz. Eso es, con este esquema se ve un poquito. Sí, cuanto más pequeño es el número, más abierto es el diafragma. Eso al principio puede confundir un poquito, ¿no? Porque parece que sería al revés, ¿no? Pero enseguida nos vamos a acostumbrar, ¿eh? Enseguida nos acostumbraremos y sabremos que un número F más bajo significa que el diafragma está más abierto, ¿no? Y con un número F más grande, un F22, un F16, pues es un diafragma más cerrado. ¿Vale? Pues este sería el primer parámetro, uno de los parámetros del triángulo de la exposición. ¿Vale? Vamos a por el segundo, que es el tiempo de exposición, ¿vale? El tiempo de exposición o velocidad de obturación, ¿vale? Hemos dicho que el diafragma es un dispositivo, ¿no?, mecánico que se encuentra situado en el objetivo, en el lente. Vale, pues el obturador es un dispositivo que se encuentra situado en el cuerpo de la cámara, ¿vale? Está justo delante del sensor. Aquí esta es una cámara sin espejo, entonces se ve bastante bien, ¿no? Aquí está el sensor y luego de repente se le pone delante esta cortinilla, ¿vale? Veis que tiene 3 lamas, no sé si se ve, es una cortinilla. Bueno, de hecho tienen más, pero aquí sobre todo se aprecian 3. Vale, pues esta cortinilla que se pone delante del sensor, eso es el obturador, ¿vale? Entonces, esa cortinilla se puede abrir y cerrar a una velocidad concreta. Entonces, cuando se levanta, estamos dejando que entre la luz al sensor. Cuanto más tiempo está abierta,
más tiempo le entra la luz al sensor, y si se sube y baja más rápidamente, pues menos tiempo le entra la luz al sensor, ¿no? Entonces, básicamente es eso, por eso se llama velocidad de obturación, ¿vale? La velocidad a la que la cortinilla se levanta y se cierra, o tiempo de exposición, porque es el tiempo que le está pasando la luz a nuestro sensor, el tiempo que el sensor está expuesto, ¿no? a la luz. Ese obturador que veis aquí en esta foto es un obturador mecánico, ¿vale? Una cortinilla. Ahora también con la fotografía digital, pues tenemos obturadores electrónicos, ¿vale? Que no está ese dispositivo mecánico, esa cortinilla que se mueve, ¿no? Casi todas las cámaras digitales lo tienen ahora electrónico, y además pueden tener el mecánico, ¿vale? O sea que podemos tener una cámara con solo obturador electrónico o con obturador mecánico y electrónico. O podemos tener un modelo de hace unos añitos, una reflex de hace unos añitos, por ejemplo, y que tenga solo mecánico, ¿vale? ¿Cuál es la ventaja del obturador electrónico? Lo que hace es que apaga y enciende el sensor. Básicamente, por eso, gracias a la tecnología digital, eso evidentemente con un carrete no se puede hacer, ¿no? O se levanta o se cierra la cortina, ¿no? Con un carrete, con una película, ¿no? En fotografía analógica. Pero en fotografía digital sí se puede hacer que se encienda y se apague. El sensor, si está apagado, no se expone a la luz, se enciende. Entonces eso permite también velocidades mucho más rápidas de las que permite un obturador mecánico. ¿Qué otra ventaja tendría el obturador electrónico? El silencio. El silencio, el sensor se apaga y se enciende. El obturador mecánico, como es un dispositivo que se mueve, hace ruido. Y de hecho, ese ruido que todos relacionamos con hacer una foto, ¿vale? Ese famoso de cuando disparamos que hace chiqui, ¿vale? Ese ruido, eso es el obturador moviéndose. Y fijaros, tan significativo que en las cámaras que solo tienen obturador electrónico se lo han puesto de forma artificial, porque es un ruido tan característico y lo tenemos tan absolutamente asociado al ruido de hacer una foto, que parece que si no oímos el ruido no sabemos si hemos hecho la foto. ¿Vale? Siempre los dispositivos, a veces incluso en la pantalla LCD, también hacen como que se pone la pantalla así como en blanco, ¿no? Para que sepamos si se ha hecho la foto o no. Pero lo dicho, en muchos móviles oímos el clic, lo podemos desconectar, ¿vale? Cuando es un obturador electrónico, ese sonido, como os digo, es de forma artificial y se puede desconectar, ¿no? Pero esa cortinilla que se levanta y se cierra clac, clac, eso es tan significativo, ya digo, lo tenemos completamente interiorizado, incluso ahora, aunque no exista, como que ese es el ruido de hacer una fotografía, ¿no? Y además es que cuando es mecánico se oye perfectamente el tiempo, o sea, cuando nosotros ponemos una velocidad lenta hace clac, clac, que se oye perfectamente. Me levanto y me cierro, clac, clac, pero en cambio cuando es muy rápido es clac, clac, el ese, ¿no? De clac, clac. Entonces, bueno, también nos está ahí dando la información de la velocidad, ¿no? Que tiene. ¿En qué se mide el tiempo de exposición? Bueno, pues como es tiempo, se mide en segundos, ¿vale? Esto es más fácil que los números F, se mide en segundos. ¿Vale? Habitualmente el tiempo que estamos capturando una foto es bastante corto, ¿eh? Entonces, la mayoría de las veces que hablamos del tiempo de exposición vamos a estar hablando de fracciones de segundo, aunque puede ser más, ¿vale? Como ya vimos en la primera clase, ¿os acordáis que hablábamos de la fotografía, lo que se llama fotografía de larga exposición? ¿Vale? Y ahí lo que estamos haciendo es dejar el obturador abierto, pues en muchos casos más de un segundo, 2 segundos, a veces 30 segundos o incluso minutos, como en fotografía astronómica, por ejemplo. Pero como os digo, en la mayoría de los casos, con otro tipo de fotografía vamos a estar hablando de fracciones de segundo. Entonces se representa así, ¿no? Con fracciones de segundo, uno partido de 15, uno partido de 30, uno partido de 60, uno partido de 125, ¿no? En vuestras cámaras es posible que veáis estos números, veáis solo el denominador, ¿vale? La parte de abajo de la fracción. Lo mismo que os digo que lo podéis ver como la apertura del diafragma, F minúscula barra o F mayúscula, ¿no? Y a continuación el número del diafragma. Aquí en muchas cámaras no os va a poner 1 partido de 125, os va a poner solo 125. Todo eso para ahorrar espacio en la pantalla LCD, ¿no? Cuando nos muestra la información. Entonces, cuando lo veáis, lo que está haciendo es obviando la fracción, porque como digo, como en la mayoría de los casos son fracciones, entonces cuando en vuestra cámara veáis 125, 250, 500, es 1 partido de 125, 1 partido de 250, 1 partido de 500. Ya cuando vamos a un segundo, ¿vale? Por ejemplo, puedo tener, si me pone 2, es medio segundo. Paso a un segundo, y si paso a 2 segundos me va a salir, cuando ya sale un segundo, 2 segundos, sale aquí el simbolito de las 2 comillitas, que es el símbolo de segundos.
¿vale? Y ahí si vais a ver, por ejemplo, si es 2 o 4, si os sale solo 2 es medio segundo, y si os sale 2 comillitas es 2 segundos, ¿vale? Para que, bueno, cuando lo veáis en vuestras cámaras entendáis. En muchas cámaras sí que os pondrá 1 partido de 30, pero en otras cuando os ponga 30 es 1 partido de 30, ¿vale? Y al igual que con el diafragma, cada cambio de paso de velocidad que hagamos implica que al sensor le está entrando el doble o la mitad de luz que en el valor anterior. Si yo tengo 1 partido de 125 segundos, ¿vale? Y de 1 partido de 125 paso a 1 partido de 250, por ejemplo, pues de aquí a aquí a mi cámara le estaría entrando la mitad de luz, la mitad, porque esto es el doble de velocidad que esto. Y si estoy a 1 partido de 30, por ejemplo, y paso a 1 partido de 15, de aquí a aquí a mi cámara le está entrando el doble de luz, ¿vale? Y bueno, pues evidentemente cuando la velocidad es más lenta, más tiempo está el sensor expuesto a la luz, pues tengo más exposición, ¿no? Está entrando más luz a mi cámara. Y conforme voy poniendo velocidades más rápidas, a mi cámara le está entrando menos luz, ¿vale? E igualmente os encontraréis que entre estos pasos completos que os he puesto vais a tener tercios de paso, ¿vale? Cuando de 1 partido de 125 a 1 partido de 150, pues hay 2 tercios. Tengo 1 partido de 160, 1 partido de 200, 1 partido de 250. Lo mismo, ¿vale? Para un ajuste más fino de esa exposición, pero los pasos completos son estos, ¿vale? Vale, pues esto en cuanto a apertura de diafragma y tiempo de exposición, ¿vale? Vamos a por el tercer parámetro. ¿Alguna duda respecto a tiempo de exposición antes de pasar a la sensibilidad ISO? Lo digo por si queréis que vayamos un poquito más despacio. ¿Se está entendiendo? ¿Se está quedando claro? ¿Se ve bien? ¿Vale? Más o menos, si había alguna duda. David, en la exposición tu cámara al final pone bulb y time. Sí, lo vamos a ver ahora a continuación. Después de la ISO, ¿vale, David? Lo vamos a ver. Lo que es el modo B, lo que es el modo time, lo que es el modo M, ¿vale? Vale. Pues claro, y lo de la nitidez, sí, eso, los efectos que luego tiene cada parámetro lo vamos a ver también, ¿vale? Andy, como te digo, evidentemente no es lo mismo tener una velocidad más rápida que tener una velocidad más lenta o tener un diafragma más abierto que más cerrado. No solo en la cantidad de luz que le entra a la cámara, evidentemente, sino también en el efecto que va a tener luego nuestra fotografía, por supuesto. Y bueno, pues la nitidez, más que la nitidez, Andy, es la profundidad de campo. Lo vamos a ver. ¿Vale? Pero eso, como os digo, eso lo vamos a ver la semana que viene, porque fijaros todo lo que os estoy contando hoy, entonces no quiero, ¿vale? Lo vamos a ver. Claro, vale, Andy, sí, lo hablaremos, ¿vale? Vale, porque si comentas eso, pues evidentemente si necesitas un 1.4 ya me imagino porque por lo que lo comentas, lo hablaremos. Vale, pues vamos a la sensibilidad ISO. Vale, la sensibilidad ISO. Luis, LV, lo vamos a ver ahora también. Lo vamos a ver ahora. En cuanto termine de explicaros la ISO, voy a pasar a explicaros lo que es esto de EV, lo que es el bulb y todo esto, ¿vale? Vale, pues sensibilidad ISO, ¿qué es? Es un concepto que está totalmente heredado de la fotografía química, ¿vale? De la fotografía analógica, donde lo que hacía que se fijara la imagen en la película o en el papel, bueno, pues entre otros productos químicos son lo que se llaman los haluros de plata. Los haluros de plata son unos cristalitos que impregnaban ese negativo, esa película o el papel, ¿no? El tamaño de esos cristales hacía que fueran ese papel o ese carrete, como os digo, fuera más o menos sensible a la luz, ¿no? Entonces, en fotografía digital no tiene que ver porque evidentemente no son los haluros de plata, pero por el funcionamiento del sensor digital se da un efecto pues muy parecido y gracias a Dios se conservó el concepto de sensibilidad ISO y se mide igual, porque no podían haber puesto otro nombre, otra forma, haberlo llamado de otra forma o haberle puesto otra escala, pero afortunadamente se conservó la misma escala de la sensibilidad ISO y es que luego realmente es que el efecto es la idea, ¿vale? Y el efecto es muy parecido, ¿no?
Otra de las ventajas del digital también es que cuando disparamos con fotografía química o en fotografía analógica, la sensibilidad depende del carrete, ¿no? que compramos. Nosotros podemos comprar un carrete de 12, 24, 36 exposiciones y, y ese carrete pues, es de 100, 200, 400, 800 ISO, ¿no? Entonces, todas las fotografías que hagamos con ese carrete tienen que tener esa sensibilidad, pero una de las ventajas del digital es que lo podemos cambiar para cada fotografía y eso es una gran ventaja también, ¿no? ¿Qué hace la ISO? ¿Vale? También regula la cantidad de luz, la exposición que va a tener nuestra fotografía, pero si bien hemos visto que el obturador y el diafragma lo que hacen es que dejan pasar más o menos luz al sensor, la ISO lo que hace es que amplifica digitalmente la señal, ¿no? A nuestro sensor le llega una cantidad de luz, con la apertura de diafragma que le pongamos, con la velocidad de obturación que le llegamos, le llega esa cantidad de luz y luego esa cantidad de luz nosotros le podemos decir, bueno, como eres digital, me la puedes multiplicar digitalmente, me la puedes amplificar digitalmente, ¿vale? Y de esa forma nuestra foto, que a lo mejor se nos había quedado un poco, como hemos visto, un poquito subexpuesta, al amplificar digitalmente la señal que le llega, pues tiene más exposición, ¿no? En la mayoría de las cámaras vais a ver que la ISO mínima que os permite es 100. En móviles y en muchas vais a ver que posiblemente os permita hasta 25 de mínima. Y en algunas Nikon es posible que veáis que lo mínimo que os permite es 200. ¿Vale? Esto también puede variar, va a variar dependiendo de el modelo de cámara que tengamos y especialmente en el rango superior. Uy, aquí me sobra 6.400, no, está bien, 12.800, digo, me sobra un 0, no, está bien. Especialmente en el rango superior, como os digo, vais a ver en móviles que dices, pues lo mínimo que me permite es 25. En la mayoría de las cámaras será 100 y en algunas Nikon vais a ver que 200, ¿vale? Pero, bueno, pues lo normal será que lo mínimo sea 100. Y luego el rango superior, pues aquí sí que va a depender mucho. Como tengáis una reflex que tenga, pues a lo mejor, no os digo una barbaridad, os digo 7 años, 7, 8 años, a lo mejor veis que nos pasa de 3200. Depende, porque los sensores han mejorado muchísimo y han variado muchísimo, entonces ahora hay sensores que incluso más, que vais a ver que pues, permiten una ISO de 6400, 12.800, 25.600, pero que incluso 54.000, pues el doble de esto, ¿vale? Y llegan hasta 128.000 de ISO, algunos sensores, que es una barbaridad, ¿no? Pero lo normal es que ande por ahí, ¿vale? 6.400, 12.800, ¿vale? Por ahí. Esto igualmente va a depender de vuestra cámara. Y en los que tengáis Nikon, ¿vale? Vais a ver también que si llegáis al límite inferior, sea 200 o sea 100, y bajáis, intentáis seguir bajando la ISO, os van a salir unos valores que son low, LO. Va a salir LO y un valor LO -3, LO -1, por ejemplo, -0,3, perdón, -0,1, y por el límite superior, poneros que vuestra Nikon, lo máximo que llega es 6.400 y intentáis subir un poco más y os va a salir un high, HI. HI, pues como os digo, HI más 0,3, HI más 0,7, HI más 1, etcétera. ¿Vale? Eso es la opción que tiene Nikon de daros un poquito más de sensibilidad ISO, ¿vale? Sería como un equivalente a un paso más de ISO. ¿Por qué no es exactamente equivalente y por qué no lo llama? Dices, si es un paso más de ISO, ¿por qué me pone 3.200 y me pone HI más 1 en lugar de 6.400? Porque, como os digo, es una amplificación digital y la interpolación que hace no es tan buena. No es tan buena. Entonces no sería exactamente un equivalente a 6.400. Sería con una calidad un poquito peor. Que veremos por qué también, ¿vale? Que lo veremos también. Porque al subir el ISO la foto puede perder un poquito de calidad, ¿vale? Que es lo que, por ejemplo, Sergio, la pregunta que me haces, lo de yo modifico velocidad y apertura y dejo el ISO en automático. Seguro que otra pregunta que os estáis comentando. Marian, yo he oído que lo mejor es dejar la ISO lo más baja y modificar solo velocidad de obturación y diafragma, ¿vale? Seguro que alguno me lo decís también. Entonces, ¿vale? No os preocupéis que lo vamos a ver. No os preocupéis, ¿vale? Sergio, eso lo veremos también. En principio yo te diría, o sea, directamente respondiendo a tu pregunta, lo de dejar la ISO en automático, te diría que no.
¿Pero por qué? Porque si ya te pones a modificar velocidad de obturación y apertura, controla la ISO también, ¿vale? Simplemente. Luego veremos que hay modos semiautomáticos en los que puedes controlar solo uno de los parámetros y dejar que los otros dos los decida la cámara, ¿vale? Pero yo en principio no te recomendaría dejar la ISO en automático, te diría de controlarla también, ¿vale? Y luego los efectos lo veremos, ¿vale? También lo veremos. Pero como os digo, la idea es exactamente la misma, ¿vale? Cambiando cada uno de estos pasos, estos son los valores en los que se mide, porque es como se medía como os digo, la ISO de la película digital, ¿vale? 100, 200, 400, 800, 1600 y exactamente igual cada paso, el doble o mitad de luz. Si yo tengo una ISO de 1600 y bajo un paso de ISO a 800, significa que de aquí a aquí mi cámara va a tener, la fotografía va a tener la mitad de exposición, la mitad de luz, ¿vale? Y, pues, por ejemplo, de 3200 si lo subo a 6400, sería como si a mi cámara le estuviera entrando el doble de luz. E igualmente vais a ver que tenéis tercios de paso entre los valores, entre los pasos completos. Estos parámetros no hay que sabérselos de memoria, ni muchísimo menos. Al final, los pasos completos los tenemos en la cabeza y no lo sabemos, ¿vale? Los intermedios, yo os digo que para apuntarlos y no equivocarme, cogí la cámara y fui pasando tercio a tercio para no poner ningún valor más. Evidentemente nos van sonando y si hay alguno extraño te llama la atención, pero para no equivocarme ninguno, o sea, pues lo digo que esto no ni muchísimo menos, hay que aprenderse de memoria y luego lo vamos viendo y lo vamos conociendo. ¿Vale? Bueno, de todo lo que acabamos de ver, el resumen sería este, ¿vale? Aquí tenemos un esquema del triángulo de la exposición en el que aquí con esta diapositiva resumimos los 35 minutos de clase que llevamos hasta ahora, ¿vale? Ya la combinación de estos tres factores va a ser lo que haga que nuestra fotografía tenga una exposición u otra, ¿vale? Básicamente, lo grande que es el agujero por el que entra la luz, es decir, la apertura del diafragma se mide en los números F. Cuando más pequeño es el número, significa que el diafragma está más abierto y eso significa que a mi cámara le está entrando más luz. Y cuando voy cerrando el diafragma, voy teniendo un número más grande, F11, F16, F22, significa que estoy cerrando mi diafragma, estoy haciendo el agujero más pequeño y eso significa que mi fotografía va a tener menos exposición porque a mi cámara le está entrando menos luz, ¿vale? El tiempo de exposición o velocidad de obturación se mide en segundos. Y lo mismo yo puedo, se me ha destrozado la fracción, pero se entiende, ¿vale? Se ha movido la diapo y aquí también se me ha pirado el 0 del 2000, pero se entiende. Cuanto más lenta es la velocidad, el tiempo de exposición es mayor o más lenta es la velocidad, uno partido de 30 segundos, uno partido de 15, uno partido de 8, uno partido de 4, o 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, más lenta es la velocidad, voy a tener más luz en mi fotografía. ¿Por qué? Más exposición porque a mi cámara le entra más luz. Y conforme las velocidades son más rápidas, ¿vale? Pues a mi cámara le entra menos luz, ¿vale? La fotografía se me va a quedar menos expuesta. Y la sensibilidad ISO, ¿vale? Cuanto menos sensible es, valores de 100, 200, 400, menos sensible, pues tengo menos exposición en mi fotografía y conforme voy subiendo la sensibilidad, significa que a mi cámara es como si le entrara más luz y voy a tener más exposición en mi fotografía, ¿vale? Este es el resumen de todo, ¿vale? Entonces, estos son los parámetros que vamos a estar manejando para tener la correcta exposición, ¿vale? Y bueno, pues un poquito también lo que se llama os insisto, lo del doble o mitad de luz, por lo que se llama la famosa ley de reciprocidad, pero que eso cuando nos pongamos a jugar con los parámetros lo veremos, ¿vale? Porque evidentemente si yo cierro un paso de diafragma, mi cámara le entra la mitad de luz, lo puedo compensar con la velocidad o lo puedo compensar con la sensibilidad, ¿vale? Y así es como iremos jugando. Pero tranquilidad, eso lo veremos y como os digo, de momento solo con entender lo que es cada uno, cómo hace que entre más o menos luz en la cámara y cómo se mide, suficiente, ¿vale? Y ya os digo que evidentemente vamos a ver los efectos, no es lo mismo, además de que entre más o menos luz, ¿vale? Que es el primer efecto, evidentemente, la exposición, pero luego en la fotografía no es lo mismo si yo tengo un f2.8, el efecto que va a tener, o la ISO o la velocidad. Eso lo veremos también, ¿vale? Vale, los modos de exposición de la cámara que tenemos. Una vez entendido el triángulo de la exposición, y si no lo hemos entendido, luego me contáis en el chat, ¿vale? Una vez
Visto lo que es el triángulo de la exposición, vamos a ver que en nuestras cámaras tenemos varios modos de exposición, ¿vale? Y tenemos que aprender también cada uno en nuestro equipo cómo cambiarlos, ¿vale? Tenemos que saber dónde están, como os digo, y para yo luego poder explicaros qué efecto tiene, pues lo primero que necesito es que sepáis cambiarlo en vuestra cámara, ¿no? Entonces, en las cámaras que tienen la ruedecita se pueden seleccionar los modos de exposición y en muchas otras será a través del menú, ¿vale? Los que no tengan directamente la rueda para cambiar los modos, ¿vale? Podréis entrar a través del menú y ahí podéis elegir los modos en los que la cámara va a manejar estos 3 parámetros. Como digo, la cámara siempre está manejando estos 3 parámetros. Estos 3 parámetros siempre, incluso en automático, en todo, ¿vale? Se están manejando. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues lo puede estar manejando la cámara, lo podemos estar manejando totalmente nosotros, o luego podemos tener modos semiautomáticos en los que la cámara maneja algunos y nosotros otros, ¿vale? Entonces, son estas siglas que en muchos casos habréis visto en las rueditas de vuestra cámara. El modo B es el bulb que me habéis preguntado antes, ¿vale? Y son estos, pues el automático, evidentemente, manual, el P, que tiene muchas cámaras, ahora lo vemos, y los modos de prioridad. Prioridad a la apertura del diafragma, prioridad a la velocidad de exposición, modo B. En muchas cámaras, además de estos, también está lo que se llama modos escena, ¿vale? Modo que pondrá nocturno, deportes, vívido, no sé qué, ¿vale? Ese tipo de macro, comida, ¿vale? Esos son modos escena, esos son modos automáticos. Lo que pasa es que en esos modos automáticos la cámara trata de ajustar los parámetros un poco más al, pues eso, así es una escena nocturna o así es una fotografía de deportes o, ¿vale? Modos escena o modos sin de escena, ¿vale? Efectivamente, Enrique, ¿vale? Eso no lo voy a comentar porque esos son modos automáticos, ¿vale? Son modos automáticos que pueden funcionar muy, muy bien, ¿eh? Yo estoy haciendo una foto de noche y en lugar de ponerlo en automático total, pues lo pongo en modo noche, porque, bueno, pues sí, sigue siendo automático, pero la cámara trata de ajustarse un poquito más a eso. Pues, por ejemplo, subiendo la ISO, ¿no? Haciendo que si es noche, oye, que no, que la foto se va a quedar oscura, la foto se va a quedar subexpuesta, pues ¿qué hago? Subo la ISO. Por poneros un ejemplo, simplemente, nada más, pero quiero decir que no entro a hablar de los modos escena porque, como os digo, son modos automáticos y realmente lo que está haciendo la cámara es tratar de ajustar los parámetros a lo mejor que, bueno, pues lo que quiero evidentemente es que acabemos haciendo nosotros eso en modo manual, ¿no? Vale, bueno, modo automático, evidentemente, lo veréis con una A, un A+, ¿vale? Que muchos modelos veréis que pone A+, que es como automático con todavía más funciones superiores, o auto, directamente con todas las letras en auto. En muchos casos lo pone en verde, ¿vale? En este modo, evidentemente, los parámetros del triángulo de la exposición y el resto de parámetros son controlados por la cámara y no os va a permitir modificarlos. Este es el modo en el que muchas veces es muy posible que, incluso para el ejercicio que os puse la semana pasada, que dices, voy a hacer la foto con la cámara y estoy en automático y de repente se levantaba el flash y saltaba el flash. Y tú decías, yo no quiero que salte el flash porque estoy haciendo el ejercicio que me ha comentado Marian con la luz que entra por la ventana, ¿no? Y entonces, pues, por ejemplo, ¿no? Incluso maneja el flash, lo maneja todo. La cámara aquí no nos deja pensar y lo hace ella todo. Mide la luz y bueno, pues calcula los parámetros. El modo P, que tiene muchísimas cámaras, es un modo automático, ¿vale? Es un modo automático en el que la cámara nos va... eso, Andrea, en el modo automático puro no se puede desactivar el flash, pero en este modo sí, en el modo P sí. O sea, el modo P es un modo automático muy cómodo que la cámara selecciona la apertura del diafragma y la velocidad de exposición, ¿vale? Esos dos parámetros del triángulo de la exposición, el diafragma y la velocidad, los va a seleccionar la cámara conforme a la luz que ella mida. Pero sí nos va a permitir controlar el resto de funciones, como por ejemplo desactivar el flash, como por ejemplo la sensibilidad de ISO. En modo P la sensibilidad de ISO sí nos va a dejar controlar a nosotros, entonces dices, no, yo no quiero pasar de ISO 400, por lo que sea, ya lo veremos, ¿vale? Vale, pues le pongo una ISO 400 fijo y la cámara que piense el diafragma y la velocidad. Entonces, este modo está muy bien porque es un automático cuando a lo mejor no tenemos tiempo de entrar a cambiar todos los parámetros, que a veces pasa. No siempre tenemos que manejar la cámara en manual, es lo ideal si tenemos tiempo, pero otras veces no tenemos tiempo. Entonces dices, no, pues le pongo modo P, selecciono la ISO y ya que piense la cámara, ¿no? A veces nos puede pasar. Pero sí que nos permite controlar el resto de parámetros. Y tiene una opción muy útil que es lo que se llama compensación de la exposición. Aquí entra el EV que me habéis preguntado antes. La cámara está decidiendo la apertura del diafragma y la velocidad de obturación,
pero yo sí puedo actuar sobre su exposición aún así, de una forma muchísimo más rápida que teniendo que entrar a cambiar el diafragma y la velocidad, como con lo que se llama la compensación de la exposición. ¿Cómo vamos a ver eso? En la mayoría de las cámaras vais a ver una escala de este tipo, en muchos móviles, en muchas cámaras, directamente es una bombillita, ¿vale? Una escala, ¿vale? De este modo os lo va a mostrar. En este modo, podemos actuar directamente sobre esta escala, ¿vale? Y en esa escala, además, es muy útil porque ahí nuestro posímetro nos está indicando cuántos pasos de luz considera que tiene la escena, ¿no? Cuando está en 0 es cuando la cámara piensa que está correctamente expuesta. En el concreto, en este ejemplo que os he puesto aquí, veis que el puntito está ahí, pues aquí mi cámara me estaría diciendo, yo considero que esta escena está un paso de luz subexpuesta, ¿vale? Por ejemplo. Podemos actuar en el modo P, podemos actuar directamente sobre esta escala y decirle que aumente o disminuya pasos o tercios de paso que queramos, ¿vale? Entonces, con esta compensación de la exposición, lo dicho, aún así yo sigo actuando sobre la exposición de mi cámara, estoy en modo automático, pero sigo actuando sobre la exposición de mi cámara sin tener que entrar a cambiar los parámetros y es muchísimo más cómodo. Entonces, lo vais a encontrar con estas siglas. EV, ¿vale? Son las siglas de Exposure Value, de valor de exposición en inglés, ¿vale? Entonces, cuando veáis las siglas EV, y os saldrá, pues eso, o una escala o un continuum así sobre el que podéis actuar. Ahí lo que estáis haciendo es, no te digo diafragma, no te digo velocidad, pero sí te digo un paso más de luz, un paso menos de luz, ¿vale? Como os digo, los pasos es en lo que medimos, ¿no? Los fotógrafos la luz. Lo vais a poder ver llamado exposición. En algún sitio lo llaman brillo. Me fastidia mucho que llamen brillo a la exposición porque no tiene nada que ver, son parámetros distintos, pero en muchos casos lo vais a ver como brillo, ¿vale? Y móvil está el simbolito de la bombilla. Este es el Samsung 8, si no me equivoco, ¿vale? Entonces ahí yo le puedo decir a mi foto, dame un poquito más de luz o dame un poquito menos de luz. Entonces estoy en modo automático, pero aún así, y en móvil y en muchísimas cámaras es muy cómodo. Como os digo, no tengo tiempo de ponerme a cambiar diafragma, de ponerme a cambiar velocidad, pero le digo, dame un paso más de luz, que esto se va a quedar subexpuesto. Vale, espero que se entienda. Vale, espero que se entienda. Y por eso el modo P es muy útil, porque es un modo automático, pero que aún así nos permite seguir actuando sobre las funciones de nuestra cámara, ¿vale? Sobre determinadas funciones de nuestra cámara y en concreto sobre la exposición. ¿Vale? Luego veréis que tenemos los modos de prioridad a la apertura del diafragma, ¿vale? Muchas cámaras lo vais a ver como A. Esta A es de aperture, ¿vale? De apertura de diafragma, A, no de auto. Por eso en auto en muchos casos lo ponen verde, ¿vale? Para distinguirlo de la A. Si tenéis Canon, vendrá como AV, ¿vale? El resto de marcas A. De aperture y AV de aperture value en Canon, ¿vale? Con esta opción lo que hacemos es decirle a la cámara qué apertura del diafragma queremos y ella ajusta el resto de parámetros. Entonces, cuando yo vaya a hacer una fotografía en la que mi parámetro principal es la apertura del diafragma, porque por lo que sea, para mi foto, como os digo, lo veremos, para mi foto yo necesito que el diafragma esté cerrado, ¿vale? Yo necesito un F16 y eso es fundamental. El resto de parámetros me dan igual, me da igual la velocidad, me da igual el resto, ¿no? Pues yo pongo un F16 y dejo que la cámara calcule el resto, ¿vale? Entonces, por eso es prioridad la apertura del diafragma, lo podemos cambiar y dejar que la cámara haga el resto. Igualmente tenemos prioridad al tiempo de exposición, cuando mi parámetro principal y relevante sea el tiempo de exposición. Ponemos que yo necesito una velocidad rápida, necesito 1 partido de 1000 y el diafragma me da más igual, ¿vale? Pues pongo mi modo de prioridad al tiempo de exposición, pongo 1 partido de 1000 y que la cámara haga el resto. Entonces estos modos semiautomáticos son muy cómodos para, bueno, seguir manejando nosotros nuestra cámara, pero no tener que entrar a cambiarlo todo, que a veces no tenemos tiempo, ¿no? Y para eso están. S, cuando veáis una S en vuestra cámara, significa eso, que podéis cambiar el tiempo de exposición y el resto de parámetros los cambia la cámara. S de speed. Speed, velocidad en inglés, ¿vale? Por eso es la S. Y en Canon, es como siempre dando la nota, se llama TV, ¿vale? En Canon veréis que os pone TV de time value, tiempo, ¿vale? Time value. Vale, y bueno, pues eso, aquí cuando
mi parámetro principal sea el tiempo de exposición y necesite hacer la foto rápido, vale, pues le digo, ostras, que necesito congelar, lo veremos, ¿no? Necesito congelar la imagen, 1 partido de 1000, pum, y el resto que me la haga la cámara, por ejemplo. Vale, el modo bulb, ¿vale? Que me preguntáis, modo B. Este modo lo van a tener también muchas de vuestras cámaras. En muchas lo vais a poder seleccionar directamente en la rueda, ¿vale? Y otras, bueno, os pongo la diapo anterior para que se vea. Que esta, por ejemplo, que es la 3100, no lo tiene directamente en la rueda, pero la cámara sí lo tiene. Hay otras que, como os digo, lo tendrán directamente en la rueda y otras no, pero si es una reflex o una sin espejo, lo tienen, ¿vale? Las bridge y móviles probablemente no. ¿Vale? La bridge, hasta donde yo sé, no sé si alguien tiene alguna bridge que tenga modo B, que yo sepa, no, ¿vale? Pero reflex y sin espejo, sí, ¿vale? Este es el modo que se usa para exposiciones de minutos, ¿vale? Por ejemplo, como os digo, para astrofotografía. Cuando yo necesito dejar el tiempo de exposición a 1 minuto de exposición, 2 minutos de exposición, porque estoy fotografiando la Vía Láctea, por poneros un ejemplo, o para otra cosa, pues este va a ser el modo que usaré. Porque cuando yo pulso el obturador, la cortinilla se levanta, clac, se queda abierta y cuando lo vuelvo a pulsar se cierra. ¿Vale? Entonces, aquí, eso, nosotros que lo habréis visto algunas veces, que se dispara la cámara con un botón, con un cable disparador para no tocar la cámara, para que no se mueva, ¿no? Cuando estamos haciendo la exposición, pues están usando este modo, el modo B, ¿vale? Como os digo, vais a ver que tenéis directamente una B para seleccionar y en las que no lo tengan, ¿vale? El modo M, el modo manual, ¿vale? Es la forma de llegar al modo B. ¿Vale? ¿Cómo lo vais a hacer? Vais a poner el modo manual y vais a ir bajando la velocidad de exposición. Como os digo, 1 partido de 125, 1 partido de 60, 1 partido de 30, 1 partido de 15, 1 partido de 8, 4, 1 partido de 2 y medio segundo y luego pa, 1 segundo. Y como os digo, ya pone 1 segundo y las comillitas. 1 segundo, 2 segundos, 4, 8, 15, 30. Y al llegar a 30, si seguís subiendo, ya pone B. Así es como se activa el modo bulb en las cámaras que no lo tienen directamente en la ruedecita. Y las cámaras que no tengan modo bulb, pues va a llegar un momento en el que seguís poniendo una velocidad de exposición más larga, más larga, más larga, y llega un momento que tiene un límite. Hay algunos móviles que lo podréis hacer, porque igual que os decía que el diafragma, los móviles no se puede cambiar, pero la ISO y la velocidad sí, ¿vale? Os vais a poner a cambiar vuestra velocidad, ¿vale? Y igual vais a ver que llega un momento que 4 segundos, 8 segundos. Hay algunos móviles que llegan directamente a 8 segundos, 10 segundos, que no está nada mal. ¿Vale? Y algunas bridge llegan hasta los 30, pero ya no activan el modo bulb, ¿vale? Esto igual, como os digo, cada uno depende de vuestra cámara, depende de vuestro modelo y, bueno, pues el límite de uno u otro lo tenéis que buscar en todo. Y si tenéis reflex, en la reflex, si tenéis móvil, en el móvil y cada uno en el suyo, ¿vale? Sergio, igual que en el modo S, no entiendo, del modo bulb, no exactamente, el modo, porque el modo... En el modo bulb tienes tú que seleccionar, es un modo manual, es modo manual completamente. Entonces tienes que seleccionar tú también el diafragma, la ISO y el resto de parámetros. En el modo S seleccionas tú la velocidad, pero la cámara selecciona el resto. La cámara te va a decidir el diafragma y otros parámetros. Vale. Vale. Bueno, y por último, evidentemente, el que nos interesa, pero hay que conocer los otros y los usaremos y para eso están, pero evidentemente pues el que nos interesa, ¿de acuerdo? Modo manual, modo M. Esto igual, es posible que tengáis ahora mismo una cámara que no tiene modo manual y que no podáis cambiarlos, ¿vale? Puede que tengáis una compacta o que tengáis un móvil que a lo mejor es más antiguo y no tiene unas opciones manuales, ¿no? No pasa nada porque en modo automático ya habéis visto que también podemos hacer muchas cosas con nuestra cámara, como por ejemplo la compensación de la exposición. Eso si no tiene modo manual, compensación, hay muchas bridge y muchos móviles que sí permiten la compensación de la exposición, con lo cual dices, vale, no puedo entrar a cambiar los 3 parámetros yo en modo manual, pero sí puedo seguir actuando sobre la exposición de mi cámara, ¿vale? O sea que podemos hacer cosillas igual. Pero bueno, en muchísimos casos sí que vamos a poder poner la cámara en manual, ¿vale?
Y en muchos móviles también, y lo dicho, en el móvil no volváis locos buscando el diafragma, porque lo que será es modo F o modo Aperture, ¿vale? Hay muchos móviles que lo llaman así, pero eso lo veremos en la clase de móvil. Pero la ISO y la velocidad sí la vais a poder cambiar, ¿vale? Y ahora es el momento en el que busquéis cómo se cambian los 3 parámetros del triángulo de la exposición en vuestras cámaras y os familiaricéis con ello, ¿vale? No se puede hacer un manual que sirva para todos los modelos de cámara, porque luego cada fabricante, el menú, etcétera, y colocan los botones en unos sitios, en otros, pero vais a tener un tutorial con algunos consejos muy útiles y que, bueno, pues en muchas cámaras van a ser muy parecidos, ¿vale? De poner la cámara en manual y ver cómo localizar los 3 parámetros del triángulo de la exposición. Eso es el ejercicio que os pongo para hoy. Eso es lo que necesito que hagáis, que cada uno en vuestras cámaras sepáis poner vuestra cámara en modo manual y cambiar los 3 parámetros del triángulo de la exposición. Y si no se puede, que sepáis que es que no se puede, ¿vale? Mira, es que yo tengo una cámara, tengo un móvil y he visto que puedo cambiar ISO y velocidad, pero el diafragma no puedo, vale. Oye, tengo una cámara en la que he visto que me permite cambiar diafragma, pero de F4 a F8, nada más. O he visto, ¿vale? O sea, lo que necesito es que trasteéis, que cacharréis vuestra cámara y sin miedo, ¿vale? Y, y en cualquier caso, el manual de uso de vuestra cámara os explica exactamente cómo hacerlo. Cuando nos viene la cámara y nos viene con ese tocho de hojas del manual, decimos, madre mía de mi vida. O sea, el manual de la cámara es un curso de fotografía fantástico, ¿eh? El manual de nuestras cámaras. Pero en la mayoría de los casos no lo leemos. ¿Por qué? Porque vemos eso y decimos, me vuelvo loco. Pero, o sea, es que el manual no hay que empezar a leerlo de cabo a rabo. El manual me refiero a las instrucciones de uso, ¿no? de nuestra cámara. Pero sí podemos ir al índice y ver, modo manual, cómo cambiar apertura del diafragma, ¿vale? Y ya irnos directamente a esa parte, como os digo. ¿Por qué? Bueno, para conocer, luego poder seguir conociendo nuestra cámara, primero y principal, y controlar la exposición, primero y principal, tenemos que saber cómo cambiar los 3 parámetros del triángulo de la exposición. Luis, el balance de blanco lo vamos a ver también la semana, no, el miércoles, ¿vale? El miércoles lo vamos a ver también. Pero hoy, como os digo, me basta y me sobra y bastante con ver cómo cambiar, con que cada uno sepáis cómo cambiar como os digo, lo diré, los 3 parámetros del triángulo de la exposición. Ahí, perdón, pero he dicho ahí porque es que está ahora mismo mi gato cruzando por encima del teclado. Si se desconecta la clase, ya sabéis de quién es la culpa. ¿Qué te pides? Vale, ruedecitas de este tipo os van a ayudar un montón, y los botones que tengáis a mano, asterisco, más, menos, tal, van a ser vuestros aliados en lo de cambiar los parámetros del triángulo, de la exposición. En muchas cámaras hay botones de acceso directo a ISO, en otros hay botones de función, modo pro... Ay, sí, no, sí me ha pasado la diapositiva el tío. A ver, ahí. Que te estés quieto. Bueno, se me la va a liar, perdonadme, ¿eh? Tenía que haber cerrado la puerta. Seguís ahí, ¿no? No sé si me ha desconectado la clase sin querer, madre mía. Vale, modo pro, ¿vale? Muchos móviles modo pro, ¿vale? Pues vais a ver que directamente, ¿veis? Os cambia la ISO, os cambia, ¿vale? Como os digo, tenéis un tutorial en el... Ay, perdonadme que me ha distraído me ha distraído mi destroyer, lo llamo. No es la que os he puesto de la primera foto, esa también está por aquí, pero mucho más tranquila. Vale, vale. ¿Cuáles son las conclusiones de, de la clase? La apertura del diafragma, la velocidad de obturación o tiempo de exposición o la sensibilidad ISO, ¿vale? Son los vértices de lo que se llama triángulo de la exposición. Lo primero que tenemos que hacer es conseguir una correcta exposición para lograr una buena foto, es decir, que nuestra fotografía no quede subexpuesta ni sobreexpuesta, ¿vale? Que tenga la luz adecuada. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer, al margen de composición, al margen de lo que estemos retratando, al margen de otras cuestiones técnicas que vamos a ver. Lo primero que tenemos que conseguir, evidentemente, es que la fotografía tenga una exposición adecuada. ¿Vale? Lo primero que tenemos que tratar de evitar es eso, que la fotografía esté mal expuesta, que la fotografía se nos quede subexpuesta o la fotografía se nos quede sobreexpuesta. ¿Vale? Y esta es la parte que comentábamos en la primera clase de cómo manejar los parámetros de la cámara
y que al final lo vamos a interiorizar y nos saldrá de forma automática, ¿vale? Para luego ya poder centrarnos en otras cuestiones. Ahora sí, tenéis que entrar a agarrar cada uno vuestra cámara y buscar dónde está y familiarizaros con ello, pero es fundamental que hagamos eso y que nos empecemos a familiarizar para llegar a esa parte en la que os decía que luego ya conducimos y manejamos sin estar pendientes si estoy pisando el embrague. O sea, sí sabemos lo que estamos haciendo, pero no tenemos que estar completamente conscientes de ello. Pues la única forma ahora es eso, coger nuestra cámara y empezar a buscar y a hacerlo todo, ¿vale? Pero siempre sin agobiarse, ¿vale? Que esto llega poco a poco y con mucha práctica. Y en cualquier caso, todos los fotógrafos seguimos y siguen cometiendo errores de exposición, ¿eh? A no ser que esté todo absolutamente controlado, en estudio, etcétera, ¿vale? Y hay que verlo, ¿vale? Ana, en tu móvil sale una opción que se llama verificación de la exposición. Pues muy probablemente sea para lo de la compensación de la exposición que hemos visto. Verificación de exposición te estará diciendo si a lo mejor te permite dar un paso más o un paso menos de luz. ¿Vale? Investiga. Investígalo porque me suena a eso. Enrique, ¿cómo haces de 30 segundos a bulb si no tienes B? Pones la cámara en manual, ¿vale? En modo manual y vas subiendo la velocidad de exposición, ¿vale? Vas pasando cada vez más rápido, 30 segundos, dale un paso más y entonces debería de ponerse en B, se debería activar B. Y si tenéis Nikon, se os puede activar también una opción que es T. T y B. T es como bulb, pero que se puede controlar el tiempo que está abierto el obturador con la propia cámara. Bulb tenemos que controlarlo con un cronómetro externo, con un reloj y encenderlo y apagarlo. Vale. Vale. Pablo, esto que revisamos la cámara, te lo enviamos por correo. A ver, en principio, si lo encuentras todo de cómo cambiarlo, eso es lo que quiero. Si tienes alguna duda o tienes alguna cosilla, pues me lo dices, oye, que no, pero que en este caso no es tampoco en plan de, uy, pues lo he encontrado cómo cambiarlo todo, que alguna vez sí que me ha pasado, Pablo, que alguien me manda y me dice, pues veo que mi cámara va de tal a tal, de tal a tal. No necesito que me hagáis una recopilación exhaustiva de cuántos pasos exactamente tiene cada cámara, etcétera, ¿no? O sea, lo que me interesa es que me digas, sí, he visto cómo cambiarlo, ¿no? O no, oye, Marian, mi cámara pone que tiene M, pero yo no he conseguido cambiar el tiempo de obturación. O sea, es que no veo, me cambia el diafragma, pero la velocidad de obturación no veo cómo cambiarla, ¿no? A eso me refiero, pero ya te digo que a veces me dicen, mira, mi cámara tiene esto. No necesito tanto, lo que necesito es que empecéis a localizar los tres cómo cambiar los tres parámetros del triángulo de la exposición en vuestras cámaras, ¿vale? Cada uno en vuestras cámaras, ¿vale? Andrea, tienes un problema con la cámara, que es que el enfoque automático está estropeado, que pues habría que verlo más despacio, ¿vale? El miércoles vamos a hablar del enfoque, ¿vale? El miércoles vamos a hablar del enfoque. Entonces, cuando hablemos del enfoque, busca las opciones de enfoque de las que vamos a hablar. Y si ves que sigue sin enfocar, lo vemos, ¿vale? Ya lo vemos por privado, lo hablamos por mail, ¿vale? Porque a ver qué ha podido pasar ahí, sí. Si no te está funcionando el enfoque automático. Los documentos de la clase y los videotutoriales en el área de alumnos, Silvia, ¿vale? Mañana me temo que no tenéis, mira, si os puedo poner el tutorial, lo vais a tener en el material complementario son las 8:03 ya, por si alguien se quiere ir ya, sin problema, ¿vale? Porque el ejercicio es este y, bueno, aquí como os comento, este sería la propuesta de ejercicio. Lo que quiero que hagáis es cambiar los parámetros del triángulo de exposición, cada uno en su equipo. Porque, como os digo, para poder sacarle el partido a nuestro equipo fotográfico es necesario que sepamos cómo cambiar los parámetros del triángulo de la exposición, ¿vale? Que pongáis la cámara en modo manual, los que tengan la opción de manual, y buscar cómo cambiar la apertura del diafragma, la velocidad de obturación y la sensibilidad ISO. Como os digo, si no sabemos cambiar esto, pues luego no podemos seguir aprendiendo cómo afecta cada uno de estos parámetros al resultado de nuestras fotografías, ¿vale? Y bueno, pues si queréis también podéis buscar el resto de modos, ¿vale? La apertura, prioridad a la apertura del diafragma, prioridad al tiempo de exposición, modo P y modo B, si lo podéis buscar. Y también, lo dicho, si tenéis un equipo en el que dices, bueno, pues es que mi cámara no me permite cambiar el diafragma, ¿vale? O es que mi cámara no tiene modo B, ¿vale? O que sepáis las opciones que tiene cada uno, porque tan importante es saber las opciones que tiene como las que no tiene, ¿vale? Para cuando luego necesitemos resolver situaciones. Como Alejandra no te deja entrar y no le vas a... escribe a soporte, ¿vale? Escribe a... Voy a poner la última diapositiva, pero no para que os vayáis, porque si os podéis, escribe a soporte directamente, ¿vale? Porque sin restablecer contraseña no te llega nada. Mira spam, ¿vale? Que a veces
Se nos van siempre nuestros correos ahí. Si no, escribe directamente a soporte para que te digan cómo, vale, y ella te resetea, mi compañera te resetea la contraseña directamente, ¿vale? Vale, lo dicho, si os podéis quedar, el tutorial dura 8 minutos, para lo que os podéis quedar, os lo pongo ya si queréis, y los que os tengáis que ir no hay ningún problema, porque mañana, cuando subamos la clase, tenéis subido el tutorial para verlo y practicar y descargar el PDF. Y tenéis otro tutorial también con una cámara analógica. Os muestro exactamente cómo se levanta la cortinilla del obturador y cómo se abre y se cierra el diafragma, ¿vale? Nereida, tienes una foto NM y salió en blanco. Significa que, claro, que tiene mucha luz. Si te ha salido en blanco es que está completamente sobreexpuesta, ha entrado mucha luz. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Aumentar la velocidad para que entre menos luz, ¿vale? El esquema. Hacer que entre menos luz. Es decir, bajar sensibilidad, aumentar velocidad o cerrar diafragma, ¿vale? Si la foto te ha salido sobreexpuesta, te ha salido completamente quemada, ¿tú qué necesitas? Menos exposición, menos sensibilidad, velocidad más rápida o diafragma más cerrado. Y al revés, la foto se te ha quedado oscura, te sale completamente negra u oscura, lo que necesitas es más luz. Sube ISO, baja tiempo de exposición o abre diafragma. ¿Vale? Eso es básicamente el tema de la exposición. Ya os digo que luego, pues evidentemente, ver qué parámetro priorizar, efectos, etcétera, lo iremos viendo, pero básicamente aquí tienes la clave, ¿no? de eso. Que se me ha quedado la foto oscura, pues lo que necesito es ponerle más luz, ¿vale? Vale, vale, entonces sí, ¿no? Pongo el tutor, lo dicho, hasta el miércoles, ¿vale? Sigo mirando mails, sigo mirando mails, tengo vuestros... em, tengo vuestros correos con las fotos que me habéis mandado, os llamaré, os contesto al mail, ¿vale? Estamos en contacto y nos vemos el miércoles, que seguiremos hablando bueno, pues de cuestiones relativas a la cámara, ya os digo, sobre todo el enfoque y la distancia focal y el balance, el equilibrio de blanco, ¿vale? Que me habéis preguntado también, lo vamos a ver, ¿vale? Vale, os pongo el tutorial y nos vamos. Vamos a ver dónde estás. Hasta el miércoles, chicos, chicas, los que os tengáis que ir ya. Y los que os podáis quedar, aquí os dejo el tutorial. Vamos a ver. Muy bien, pues lo primero seleccionamos la M, ¿vale? En modo de exposición manual. Y una vez que tenemos la M seleccionada, bueno, pues nuestras cámaras siempre van a tener una ruedita. En algunos casos tienen dos, ¿no? Como esta, pues vais a ver que simplemente moviendo en el modo M, moviendo una de las rueditas, pues ya os va a cambiar uno de los parámetros. En este caso, como ven, me está cambiando la apertura del diafragma, ¿vale? En algunos casos, como os digo, las cámaras que tienen dos ruedas, al mover la otra rueda, os cambiará el otro parámetro, que no es el caso de esta cámara, que como veis me sigue cambiando la apertura del diafragma. Esto se puede configurar en el menú para que una rueda cambie un parámetro y otra otro, lo cual es más cómodo. Pero bueno, como veis, en este caso, que las dos ruedas me están cambiando la apertura del diafragma, ¿vale? ¿Cómo cambio la velocidad de exposición? Bueno, pues tenéis que buscar en vuestra cámara pues un botón como este, ¿vale? Asterisco, pulsando asterisco y volviendo a girar la ruedita, ¿veis? Ya me está cambiando la velocidad de exposición, ¿vale? Ruedita sola, apertura de diafragma, asterisco más ruedita, velocidad de exposición, ¿vale? La ISO, bueno, pues esta cámara tiene un botón de acceso directo, como veis, pues simplemente pulso botón de acceso directo e igualmente con la ruedita puedo seleccionar la sensibilidad ISO que me interesa, ¿vale? Si no tiene acceso directo, en las Canon es muy cómodo, suelen tener un botón como este, ¿veis? Si pulsáis el botón entra al acceso directo a través de la pantalla, ¿veis? Entonces, moviendo mis rueditas, ahí tengo la ISO, la apertura del diafragma, la velocidad, selecciono el parámetro que me interesa e igualmente muevo ruedita, cambio mi velocidad de exposición, selecciono la apertura del diafragma y la puedo cambiar y la ISO. Vale, vamos a verlo con una Nikon, en concreto la Nikon 3100, esto igual, ¿vale? En nuestra rueda de selección del modo de exposición, pues seleccionamos modo manual,
¿vale? Esta cámara solo tiene una ruedita, entonces igual vais a ver que cuando movamos, intentar que se mueva poco la cámara, cuando movemos la rueda, pues me está cambiando la velocidad de exposición. ¿Cómo cambio la apertura del diafragma en esta cámara que solo tiene una rueda? Pues igual, tengo que buscar un botoncito, en este caso el más menos. ¿Veis? Más menos. Casi siempre será o un asterisco o botón asterisco o botón más menos. Pulso el botón más menos y dejándolo pulsado y moviendo la rueda, ¿veis? Ya me está cambiando la apertura del diafragma, ¿vale? Esto siempre va a ser así. La rueda sola os cambiará un parámetro y pulsando, pues en este caso más menos, o el asterisco, cambiaréis el otro parámetro. Esta cámara no tiene un botón de acceso directo a la ISO, ¿no? Lo que sí tiene es un botón de función, pues en muchas cámaras tendréis botones de función configurable. A través del menú podéis decirle, pues aquí el acceso directo que queráis. Es muy útil pues ponerle, si es una cámara que no tiene acceso directo a la ISO, pues que uno de los botones de función sea acceso directo a la ISO, y en este caso es igual. Lo tengo ahí, lo pulso y dejándolo pulsado giro la rueda, ¿veis? Me cambia la sensibilidad ISO, ¿vale? Espero que se vea bien. Vale, de igual modo podemos entrar a través de la pantalla a cambio, ¿vale? Si no tenemos el botón función configurado con la ISO, pues a través de este botoncito y, ¿vale? Abajo, y vais a ver que, ¿veis? Nos está entrando también a acceso rápido a determinadas funciones, entre ellas la ISO, que es la que nos interesa ahora, ¿vale? Y entrando, pues la podemos cambiar también de forma rápida. Bien, así es como cambiaremos los tres parámetros en una cámara parecida a esta. Vale, con esta cámara me voy a acercar un poquito más porque en la pantalla no se ve muy bien. Esto es una cámara sin espejo e igualmente, ¿veis? Modo manual en la rueda de control del modo de exposición M. Esta sí tiene dos ruedas de control, entonces girando una vais a ver cómo cambia la apertura del diafragma y girando la otra cambio la velocidad de exposición. Botón de acceso directo a la ISO y ahí, ¿veis? Accedo a cambiar y poner la ISO que me interese, ¿de acuerdo? Aquí en display tiene varios botones de función también, entonces bueno, este botón de función le podemos configurar para tener también un acceso rápido, como veis, a la ISO en caso de que no tuviera botón de acceso directo, ¿vale? Hay varias formas de llegar al mismo sitio. Bueno, y en los móviles, en muchos os permitirán opciones de manejo manual también, ¿no? Cuando lo abramos va directamente al modo automático, muchos puede que solo tenga el modo automático, pero en algunos modelos, como este, ¿vale? Pues más o directamente aquí os saldrá el modo Pro, ¿vale? Entre otras opciones. Nos vamos al Pro, que es el que nos interesa, manual, y bueno, pues entre varios parámetros, como os digo, lo que queremos cambiar ahora, ¿vale? Estamos conociendo la ISO, simplemente pulsando con el dedito y como veis, pues desplazándonos seleccionamos la que nos interesa. Y la velocidad de exposición. Cuidadito porque en muchos móviles, como este, vais a ver que el símbolo es una apertura, es un diafragma, ¿vale? Y no estamos cambiando la apertura de diafragma. En la mayoría de los móviles la apertura de diafragma es fija, no se puede cambiar, ¿vale? Y no sé por qué hacen esto, no sé por qué ponen el símbolo, porque se presta a equívoco. No estamos cambiando la apertura de diafragma, estamos cambiando la velocidad de exposición. Fijaros, uno partido de 60, un partido de 30, ¿de acuerdo? Uno partido de 125, esos son valores de velocidad de exposición, ¿vale? Pues igualmente aquí podremos cambiarla. Fijaros, este móvil llega hasta 10 segundos de exposición, lo cual ya es una bastante larga exposición. Y bueno, por aquí velocidades rápidas. Igualmente, esta es la forma de cambiar los parámetros de forma manual en los móviles que tengan modo Pro o manual. Como os digo, es muy difícil hacer pues eso, para contar cómo funcionan todas las cámaras, ¿no? Evidentemente, pero por eso os digo que ahora es pues la parte en la que
pues a practicar cada uno con su equipo y a tratar de localizar todo esto, ¿vale? Y nada, había por ahí un par de dudas, creo que las hemos comentado. Si os queda alguna duda, pues podemos verlo ahora. Y si no, lo he dicho, lo que toca es a practicar porque eso, el miércoles seguiremos viendo, como os digo, equilibrio de blancos, enfoque y distancia focal. ¿Vale? Laura, en el móvil el diafragma no se puede cambiar. Efectivamente, mecánicamente no. Luego, pues como comentaba con Gladys, hay aplicaciones, el móvil siempre funciona a través de una aplicación, ¿no? Los propios móviles tienen su aplicación nativa, todos tienen su aplicación nativa, y luego nos podemos descargar aplicaciones que nos pueden permitir sacarle más partido a la cámara de nuestro smartphone, ¿no? En muchos casos, sobre todo en iPhone, parece ser que la app nativa está bastante capadita y las apps de pago, pues evidentemente nos permiten sacar muchas opciones, ¿no? Entonces, con las opciones y en muchos móviles vais a ver que, como os digo, hay una opción que se llama Aperture o modo F, que vais a ver que os va cambiando. A veces son unos parámetros parecidos a los de apertura de diafragma, en otros casos son otros números, y trata de hacer un efecto parecido al que tendríamos en nuestras fotografías cambiando la apertura del diafragma. ¿Vale? Entonces, por eso a veces puede ser un poco, pero cambiar, realmente de cambiar, velocidad e ISO, sí. ¿Vale? Y la apertura del diafragma, pues luego, por software, trata de simular el efecto, ¿no? del diafragma. Pero lo dicho, es que depende mucho de la app nativa de cada móvil, depende si nos hemos descargado una aplicación más. Hay apps de disparo que además también permiten ya hacer una edición. O sea, es que como hay tanta opción de aplicación, si no habéis descargado ninguna, yo pues la que he comentado ahí, la que se ve del Samsung, es la nativa, ¿no? de Samsung, por ejemplo. Y bueno, me consta que Xiaomi o Huawei y tal, que han apostado bastante fuerte por sus teléfonos, pues posiblemente la nativa también nos permita bastantes opciones. Así que, Maite, pilas para tu reflex. Uy, pues lo vemos. ¿Va con pilas o va con pilas, no con batería? Vale. Vale. Entonces sí, tendrá unos añitos, sí. Vale. Vale, ok, pues nada, chicos, chicas, nos vemos el miércoles, ¿vale? Lo dicho, a practicar cada uno con su equipo. Me vais contando qué tal vais, os voy llamando, ¿vale? Así, bueno, pues podemos comentar el tema de cómo vais con la batería con forma de dos pilas. Vale, vale. Mándamelo al mail y a ver si te puedo ayudar. Vale, Maite. Te dura 2 minutos. Vale. Vale, mándamelo al mail y a ver si te puedo ayudar. De acuerdo. Vale. Pues nada, intentaré llamaros por teléfono, eso, para comentar los mails o no, y para comentar qué tal vais con la cámara y con el triángulo de la exposición. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, chicas, pues a cenar, a comer, a almorzar y nos vemos el miércoles. Un saludo a todos.